titulado la presentación Ciudades de conocimiento libre y, en concreto, voy a referirme al papel de lo público, de las políticas públicas, ¿no? para conseguir esa idea de ciudades de conocimiento libre, que la tomo de una conferencia de Javier Echevarría que titulaba Repúblicas del conocimiento libre, y él decía, puede que vivamos en la sociedad de la información, pero no estoy seguro de que vivamos en la sociedad del conocimiento, y menos que vivamos en la sociedad del conocimiento libre, ¿no? Ciudad hay grupos de conocimiento libre, hay comunidades de conocimiento libre, pero tal vez no haya ciudades de conocimiento libre, y menos aún repúblicas de conocimiento libre, ¿no? Y eso yo creo que vivimos ahora en un momento en el que se están tomando muchas decisiones que nos pueden aproximar hacia estas ciudades del conocimiento libre, o hacia otro tipo de ciudades que tienen que ver más con las llamadas ciudades creativas, más ligadas a las industrias culturales, ¿no? Entonces, con esta idea de ciudades de conocimiento libre, me refiero a algo también que se ha dicho en la mesa anterior, ¿no? Esta posibilidad que haya de que cualquiera pueda contribuir, pueda aplicar su conocimiento en el habitar y en la construcción en común de la ciudad, ¿no? Esa sería la idea. Y yo vengo de un programa municipal, Media Lab Prado. Entonces mi propuesta va encaminada a ver cuál puede ser el papel, cuál puede ser la función de las políticas públicas de una institución pública, de una institución cultural pública, para intentar caminar en esa dirección de las ciudades de conocimiento libre. Entonces, en mi presentación he cogido algunas cosas de aquí y de allá. En primer lugar, voy a intentar hablar o conectar la idea del derecho a la ciudad con una noción de los públicos recursivos que plantea Chris Kelty en un libro que se titula La influencia cultural del software libre. Entonces, cómo conectar también esta capa, ¿no?, de Internet y de la cultura digital con la ciudad, ¿no? Cómo se conecta, que es el tema de esta mesa. También cómo, en los últimos años, cuando uno tenía la sensación de que el espacio público estaba ya totalmente devaluado, ¿no?, privatizado cada vez más, de repente apareció Internet, ¿no?, y se generaron muchas expectativas, ¿no? Y yo creo que muchas de ellas se han cumplido, y estamos en ese momento en el que no se sabe qué dirección va a tomar la cosa. Y en ese mismo momento también se recupera un concepto antiguo, que es el de procomún, ¿no? Y también me gustaría retomarlo, ya se ha hecho en la sesión anterior, pero creo que conviene hacerlo, y ver en qué medida también ese se puede pensar desde la ciudad, no solo con los recursos naturales, como la gestión de recursos naturales, como comentaba antes Ana, sino también en la ciudad. Y brevemente explicaré cómo desde Media Lab Prado intentamos dar respuesta a ese contexto que voy a dibujar lo más rápido posible. Entonces, la cita que yo tomaba es del texto de Harvey, que recupera este derecho a la ciudad, ¿no? Y claro, dice que no es simplemente un derecho de acceso, ¿no?, a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo, esa idea de cambiarlo, ¿no?, de la posibilidad de modificar. Y ahí yo sí que retomaría la diferencia entre el código abierto y el software libre, ¿no? Código abierto a lo mejor nos permite solamente el modo de lectura, y lo que nos interesa es la posibilidad de cambiarlo, la posibilidad de modificar, ¿no? Y lo que decía al final, ¿no?, en esta cita de Harvey, ¿no?, pero el derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano cualitativamente diferente es el más preciado de todos los derechos humanos. Como decía, esto lo quería conectar con el texto de Chris Kelty, que es un antropólogo que ha investigado sobre cómo desde el software libre eso se ha disparado en muchas direcciones y va teniendo implicaciones en otros ámbitos de la vida más allá del campo tecnológico, ¿no? Entonces él plantea una noción que yo creo que puede ser muy útil, y ver cómo lo podemos conectar esto con la ciudad, ¿no?, con el habitar la ciudad. Y él habla de los públicos recursivos. Un público recursivo es un público que está interesado en el mantenimiento material y práctico y con la modificación de los aspectos técnicos, jurídicos,
prácticos y conceptuales de su propia existencia como público. Por eso recursivo, ¿no? Porque su práctica o su habitar en ese contexto es el que también modifica el entorno que le define a sí mismo como público. Entonces esa idea de recursividad que también es propia de la programación y de la informática, ¿no? Y dice es un colectivo independiente de otras formas de poder y es capaz de hablar de formas de poder a través de la producción de alternativas que realmente existen. La idea de la producción, ¿no? De la posibilidad de producir. Claro, esto tiene mucha vinculación con la noción de procomún, ¿no? Y también quería citar la última premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que ha explorado durante los últimos 30 años pues la gestión colectiva de recursos naturales, pero en un entorno que no es ni el del Estado, ni el de las administraciones públicas, ni el del mercado, ¿no? Es algo diferente, que tiene que ver más con la autoorganización. Como decía Ana antes en la presentación, se ha centrado sobre todo en la gestión de recursos naturales, en las comunidades de regantes, en Nepal, en Valencia también. Y yo creo que algo importante a señalar es que, ya se dijo antes también, el procomún no es solo el objeto, no solo es el bien común, sino también la comunidad que lo gestiona y los modos de hacer, los modos de gestionar ese bien común. Son esas tres partes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar un poco cómo desde Media Lab intentamos crear un contexto que facilite el procomún, y ese sería el experimento, ¿no? Cómo intentar desde lo público favorecer pues la producción de bienes comunes, la gestión de bienes comunes, la aparición de un contexto pues de cultura libre, ¿no? Claro, la idea de públicos recursivos e instituciones culturales pues es casi inmediata, ¿no? Pensar, ¿qué papel se nos otorga a los habitantes de una ciudad a la hora de transitarla o lo que sea, o qué papel se nos otorga a la hora de asistir a o participar en una institución cultural? Pues en general no es el de público recursivo, sino es el de espectador, ¿no? El modelo de solo lectura, ¿no? Uno puede llegar a un museo, a una exposición, y es el de lectura, nunca el de la participación en los procesos de producción. Entonces en Media Lab lo que proponemos es intentar ofrecer una plataforma abierta para el prototipado o la producción colectiva, ¿no? La producción colaborativa. Y vuelvo a insistir, ¿no? Que es una institución pública dependiente del área de las artes del Ayuntamiento de Madrid. Y voy a hablar brevemente de qué estrategias, cuáles son los protocolos que seguimos para tratar de conseguir que ese espacio realmente sea abierto y que cualquiera pueda incorporarse a los procesos de producción, ya sea proponiendo una idea que se desarrolle, o sea, siendo el promotor de una idea, o participando como colaborador para el desarrollo de la idea de otro, ¿no? Organizamos todas las actividades a través de distintas líneas de trabajo que tienen que ver todas con la cultura digital y con ese paisaje de transformaciones que diseñaba antes, ¿no? Los usos creativos y educativos de la electrónica y la programación utilizando herramientas libres, la arquitectura y la visualización de la información, y sobre todo en relación a la cultura de los datos, ¿no? Y los datos abiertos, ¿no? Del Open Data. El Laboratorio del Procomún, que trata precisamente del estudio, de la visualización, de la movilización de los bienes comunes, pero también como plataforma de producción de proyectos que tengan que ver o que tengan una relación con el Procomún. InclusivaNet, sobre la cultura de redes, las nuevas formas de producción y de organización y distribución de la cultura del visual, del sonido, de la imagen, etcétera. Entonces, por un lado, esa sería la organización como por asuntos, por temas, que luego eso se va desplegando, pero yo lo que me quería insistir es en las metodologías, ¿no? En las metodologías de trabajo. Entonces, como decía antes, ¿ya? 5 minutos? Bueno, me voy a dar mucha prisa. Entonces, como decía antes, las instituciones culturales
tradicionales funcionan como proveedores de contenido.